Estudio de las 10 Sefirot con el cabalista Dr. Michael Leitman. Hola a todos. Vamos a empezar una nueva serie de pláticas, el estudio de las 10 Sefirot con el Dr. Michael Leitman. Dr. Leitman, ahora vamos a empezar con nuestra primera clase hoy, el estudio de las 10 Sefirot, escrita por el gran cabalista Baal HaSulam. Este es ya para alumnos adelantados. La primera parte es fundamental. Todos sus puntos son muy, como puedo decir, por una parte son para alumnos avanzados y por la otra parte es para saber el acercamiento de la sabiduría de la Kabbalah. Así que unas palabras de la estructura del libro, si puede, Dr. Leitman. El estudio de las 10 Sefirot fue escrito por Baal HaSulam y fue escrito de acuerdo con el libro de la vida del Ari, en el que prácticamente es el fundamento de la sabiduría de la Kabbalah. Es el libro de la vida misma. Es un gran libro, por desde luego, para los principiantes, pero es difícil. Pero Baal HaSulam nos escribió un comentario y en su comentario ya podemos ver de alguna forma, encontrar la forma en la sabiduría de la Kabbalah desde años de estudio. Muchi, el libro escribió una introducción del estudio de las 10 Sefirot, un comentario del libro de la vida, el libro de la vida, y que se llama el libro de la vida. Pienso que simplemente empezamos a leer muchísimo. Vamos a leer el original del libro de la vida y luego leeremos las clarificaciones de Baal HaSulam. Doctor Leitman, vamos a empezar a ver cómo va. Muchi. O sea, el libro en sí dice, hay en inglés y en ruso y así empieza. Sabe que antes de que se crearan las criaturas y se crearan las creaciones, los cabalistas del siglo XVII nos dicen que la simple luz superior llenaba toda la realidad y no había espacio como un lugar como aire vacío, espacio vacío, y todo estaba lleno de la luz infinita y simple, que se llamaba la luz de Ein Sof. Dr. Leitman, eso es el principio de la creación. Es decir, aquí nos habla antes de la creación en sí. Era algo interesante llamado luz infinita simple que llenaba toda la realidad. E inmediatamente hay preguntas como ¿cuál es la luz superior? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pasó antes de esta realidad se formara? ¿Qué era en sí misma? ¿Qué quiere decir? Que no había el lugar vacío, que todo estaba lleno de esa luz superior. Y subraya que no había lugar vacío como aire vacío, espacio vacío, que todo estaba lleno de esta luz simple infinita. Y que esta luz infinita y simple no tenía ni principio ni fin, sino que todo fue esta luz simple llamada la luz de infinito, la luz de Ein Sof. Y hay muchas preguntas aquí, muchas cosas que es difícil que comprendamos. Mucho. Yo preparé algunas preguntas muy buenas sobre esto. Así que
Después de que lo que escribió Ari, hay un escrutinio de Baal HaSulam y él nos dice palabras muy hermosas, pero que no sabemos qué quiere decir. Así que empieza Baal HaSulam, empieza en su comentario y nos dice que toda la sabiduría de la Kabbalah está fundada en cosas que no tenían tiempo ni espacio y que no podíamos hablar de esto, que la sabiduría no quiere decir que la primera forma estuviera ausente, sino que se fue reemplazada por la luz superior. La pregunta es, ¿cuál es cuál es la parte superior donde no había luz, ni espacio, ni nada? ¿Qué era todo eso? Que queremos ser prácticos y no filosóficos para la gente que nos escucha. ¿Qué se supone que sea, Dr. Lyman? El creador creó un deseo. Y ese deseo llenó ese deseo con deseos. El deseo en sí se llama lugar. Y lo que llega al deseo se llama satisfacción. Y desde el creador viene una sustancia que llena este lugar. Y el otro es satisfacción. Satisfacción se llama luz, que da satisfacción al deseo, que está en sí mismo está vacío. Y con la luz le da satisfacción y le da perfección y totalidad. Y estas sustancias, estos lugares, esta satisfacción consiste en toda la creación, Muchi. ¿Y cómo puedo imaginarme qué fue lo que sucedió? Doctor Lyman, lo mejor es imaginar lo que sucedió, como dices, no antes de que las emanaciones fueran emanadas y que de las creaciones fueran creadas, había una luz superior que llenó toda la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Es el lugar. Y después explica que es el deseo que es satisfecho por la luz. Y la luz en sí, su cualidad es dar satisfacción al deseo para darle delicias, para darle placer, Muchi. O sea que todo, ¿qué pasó antes de todo, Doctor Lyman? Antes de que apareciera la realidad superior, Muchi. Y esto escrutinio en que se llama luz superior, Orpanimi, en hebreo, es para principiantes que perciben las creaciones como cambio, dar, y todo esto viene de la luz superior. Es muy importante para él que nos dé el verdadero enfoque, cómo elaborarlo. Doctor Lyman, aquí, sin embargo, tenemos que explicar que no estamos hablando del lugar como nuestro mundo, ni de satisfacción de este lugar como nuestro mundo, aunque así es como lo imaginamos. No podemos escapar de este enfoque de las cosas, pero nosotros podemos de alguna manera separarnos de la forma en la que la imaginamos y podemos contemplarlo y ver qué es lugar. Lugar es el deseo creado que necesita alguna satisfacción, es decir, lo que el deseo quiere lo llena esta luz y se satisface con esta luz. El deseo se llama luz y su satisfacción se llama satisfacción o luz, placer. Muchi. Y luego habla de una raíz superior que quieren usar todas estas palabras en las que estamos hablando para explicar la luz superior. Doctor Lyman, la luz superior
necesitamos entender que estos estados que los cabalistas nos describen, los describen para nosotros, son lo que han llegado porque lo han logrado y tienen una nueva habilidad para sentir, y por eso nos dicen de lo que sucede para que podamos acercarnos lo más posible, para que podamos de alguna manera imaginar esa realidad, esa imaginación, esas sustancias, esos objetos. Son cosas que no podemos imaginar, simplemente no podemos, pero al menos de alguna forma es un deseo, y ese deseo lo satisface esta luz, y este estado del deseo y de la satisfacción juntos se llaman el mundo superior. Es decir, que lo que existe como la principal cara del Creador, Muchi. Y dice que por esa razón vamos a hacer un esfuerzo para ver en cada palabra la identidad, para separar el tiempo, el espacio y para que memorices las palabras de el sentido de estas palabras que no podemos repetir todas las veces. Y por eso nos dice que aparte de lo que escribió, hay unos diccionarios de preguntas y respuestas en que nos da todos estos significados, que es luz, que es deseo, y que podamos volver ahí cada vez. Doctor Lyman, lo que sucede es que no hay forma de que podamos tomar a una persona, ni siquiera a los más inteligentes, más sabios, no importa el criterio que lo hagamos, para explicarle lo que es el mundo superior, el mundo infinito de luz, de satisfacción. Es imposible que una persona pueda verlo después de trabajar por sí mismo, aunque hasta después de que trabaja por un periodo de tiempo en los libros de los cabalistas. Por eso parece tan poco claro y es difícil de entender. No hay nada de qué agarrarse, y cuando lo lees, la gente que estudia Kabbalah esta luz superior que fue creada es prácticamente el deseo. El deseo gradualmente empieza a sentir ¿qué es lo que sucede como resultado de estudiar la sabiduría de la Kabbalah? Todo el que estudia la sabiduría de la Kabbalah como resultado de la luz que trabaja en él, como resultado del estudio, empieza a tener más y más sabiduría. ¿Qué son todas estas cosas de las que estamos hablando? ¿Qué es lo que realmente los cabalistas quieren decirnos? Muchi, y si entiendo correctamente este enfoque del Ari aquí y continuado por Baal Sulam, que escribió de toda la estructura de la creación y la forma potencial en la que podemos alcanzar esta realidad, y cómo podemos empezar a corregirnos, cómo podemos tener la intención correcta, el enfoque correcto hacia el estudio, y cómo podemos alcanzar estas fuerzas que están dentro de estos estados, no en las letras en sí, sino en el estado, en la forma en la que están hechas y cuál es el acercamiento a esto. Y nos están pidiendo que estudiamos y memoricemos todas estas definiciones, o tenemos que estudiar y memorizarlos, doctor Lyman. Sí, por eso Baal Sulam pone juntos ese diccionario cabalista, para que cada uno que estudie las tes pueda recordar cuál es la definición correcta de cada uno de los términos cabalistas. Muchi.
Eso es probablemente la sabiduría, lo que es, ¿por qué la sabiduría de la Kabbalah fue escondida? No había una forma de enfocarla hasta que Ari nos explicó cómo era esa, doctor Lyman. Sí, antes del Ari, Kabbalah estaba prácticamente escondida, oculta. Y con Ari empezó a tener una forma correcta. De alguna forma, la sabiduría de la Kabbalah empezó a escucharse en el mundo, empezando con Baal HaSulam. Hace unos, pasaron como 400, 500 años entre arriba la Sulam, y entre tanto muchas cosas se sucedieron desde luego, y realmente el único que pudo realmente revelar lo que el Ari escribió fue Baal Sulam. Podemos hablar de cómo el alma de Ari fue impregnada, su alma fue impregnada con la de Ari, y por eso pudo escribir el comentario de las palabras de Ari Muchi. Bueno, continúa y dice, de lo que Ari escribió, sabe que antes de que las creaciones fueran creadas y las emanaciones fueran emanadas, una luz simple llenó toda la realidad, y explica que todo lo que está escrito en la sabiduría de la Kabbalah nos habla de la esencia del Creador, sino de la luz que viene de Él. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Doctor Lyman, el Creador es la fuente y lo que viene de Él es la luz. Muchi, ¿cómo entiende la gente esto, doctor Lyman? La gente entiende la luz, no es la luz física, sino una clase de emanación que viene del Creador. Y cuando una persona empieza a leer, la influencia de la luz sobre ella gradualmente lo lleva a la luz del Creador, que es una cualidad, una energía especial, y que cualquiera que trabaja en eso se vuelve similar al Creador y se expresa en cómo se expresa. Dice mucho, doctor Lyman, en sus cualidades que cambian y que ve es que el mundo que los rodea, el mundo superior. Muchi, ¿cuáles son estas cualidades, doctor Lyman? Las cualidades que el hombre recibe de la influencia de la luz superior son las cualidades de otorgamiento y de amor. Muchi. Y cuando una persona ama a otra, sucede gradualmente que se acerca al Creador, doctor Lyman. Sí, empieza a sentir toda la creación, todo lo que está alrededor de él. Él lo empieza a sentir como que pertenece a eso, porque la luz trabaja y crea todo esto como uno solo. El hombre logra la luz superior, logra ser uno con toda la creación. Todo fue creado por la luz. Muchi, esto es para la gente, doctor Lyman. Antes que nada, es la fuente de la creación. Muchi, otra vez, cuando el hombre empieza a estudiar, al final de estas enseñanzas, las cualidades de amor hacia el Creador aparecerá en nosotros, doctor Lyman. Es posible. Así se supone que deba ser Muchi. Bueno, tenemos tiempo, no mucho tiempo, pero también dice que esta luz llenó toda la realidad y nos explica que supuestamente es impresionante que antes de que los mundos fueron creados, que existía solo la luz superior que lo llenaba todo, y que todo esto que existía fue destinado para crear todos los incidentes hasta el fin de la corrección. En el mundo superior, en el mundo sin infinito, en el mundo lleno de gloria, doctor Lyman, la luz superior que llena toda la realidad está en ella y les da toda la información de
cómo es el mundo y cómo será. Y todo es gradualmente, aparece gradualmente ante nosotros y eso es a lo que le llamamos nuestro mundo. Y en general, en el inicio de la creación, todo estaba lleno con esta luz única y uniforme, es decir, la luz, la emanación total y completa del Creador hacia sus creaciones. O sea, hay una clase de pensamiento de la creación en la que todo está dentro. Dr. Lyman, sí, totalmente correcto, todo. Muchi, entonces todo está predeterminado. Dr. Lyman, ¿quién te dijo que hay libre albedrío? Dr. Lyman, perdón, Muchin, entonces no hay, Dr. Lyman. Vamos a dejarlo así. Calmadamente, libremente, necesitamos analizar todas estas materias y luego la habilidad de entender esta opción aparecerá en nosotros como tiempo, espacio, etcétera. Muchi dice, hay dos rudimentos que debemos ver en la realidad, que insiste en Ein Sof, cómo podemos arreglar y cómo vino hacia nosotros en cascada la primera restricción, Dr. Lightman. Quiere decir que cuando la luz superior llenó todo, fue el estado inicial del Creador, no había tiempo, ni espacio, ni faltas, ni nociones. Todo era infinito, la luz infinita y que llenaba todo, simple. Muchi, ¿de qué falta estamos hablando aquí, Dr. Lyman? No había luz ahí, no había deficiencias ahí, pero la luz superior que nos creó, que de alguna manera nos cambió, ahí la luz fue creada y apareció diferente y así la luz empezó a desaparecer, dejando un espacio vacío alrededor de ella y ese espacio vacío se llama deseo o seres creados, Muchi, o creación, perdón, Muchi. Y nos puede describir que dice que esa luz fue creado creación, o sea, para creación quiere decir lugar o deseo en el que no hay luz. Dr. Lyman, sí, así es. Muchi, ¿así es todo? Dr. Lyman, sí, así es. El deseo es solo en sí misma, solo en sí mismo. ¿Es este el estado inicial de la creación? Dice Muchi. El doctor dice sí, Muchi, y por eso nos sentimos solo a nosotros y no sentimos a los demás como resultado de esto. Aquí dice que al final no había un lugar vacío en la forma de un aire vacío, sino había otras categorías en la luz de Hasadim. ¿Qué quiere decir eso, Dr. Lightman? La luz que apareció en sus emanaciones principales. La primera fue la luz de Jochma, que fue una luz que da llena de placer a la creación de acuerdo con el deseo de recibir placer que está en toda la creación y que fue el primero. Ese deseo fue dado a la creación desde el principio por el creador mismo y luego el ser creado escoge ser satisfecho con una luz especial, la luz de Hasadim, que es la luz de otorgamiento, que es la luz del creador, la luz de equivalencia de forma, de otorgamiento, de ser como el creador, Mochi. Y luego dice que no hubo principio y tampoco fin.
¿Cómo podemos ver eso exactamente? Doctor Lyman, nada cambia. Muchi, ¿son los deseos que fueron creados, doctor Lyman? No, todavía no. Para eso necesita que el deseo empiece a sentirse a sí mismo en cierto estado. Y ese estado en el deseo cambiaron y le dieron al deseo algunas clases de cualidades por sí misma, como para que el deseo pueda diferenciarse uno de otro, y luego el estado de cambio de un estado hacia el otro apareció, y eso fue lo que caracteriza el tiempo. Mushi, ¿cuándo apareció el tiempo, doctor Lyman? Bueno, apareció cuando el deseo empezó a sentir que hay cambios en él, y sobre él hay cambios en el deseo que caracterizan los tiempos pasados. Es decir, si no cambia el deseo, no se siente el tiempo. Mucho es la forma subjetiva de nosotros, doctora Mansi, desde luego mucho. ¿Qué podemos decir? Que el tiempo cambió el estado y que en nuestro mundo físico, donde si no hubiera cambio no sentiríamos nada, y podemos decir que no hay tiempo en espiritualidad, pero sí cambian los estados. Doctor Lyman dice, sí, sí, podemos sentir que en nuestro estado que hay tiempo. Doctor Lyman, en nuestro estado es porque existimos nosotros, porque el organismo existe, y algunas veces cambia, más bien cambia todo el tiempo, internamente, externa tiempo, y por eso sentimos todos estos cambios como los límites del tiempo en el que existimos. Entonces, en espiritualidad no hay acciones para sí mismo, nuestro estado no cambia, y por eso dice que no hay tiempo. Y en nuestro mundo físico no importa, y a veces quiero ir a dormir, a veces no, siempre hay cambios en nosotros. Automáticamente decimos que hay cambios en nuestros estados, en nuestro organismo hay cambio, porque los cambios ocurren involuntariamente, por así decirlo. Doctora Mancilla, así es, Muchi. Bueno, pues ya terminamos nuestro programa de el infinito, y explicaremos más tarde lo que es infinito. Doctor Lyman, infinito es algo que existe en tiempo, lugar, dependiendo de qué clase de definiciones estemos usando. Infinito quiere decir que no hay final de hecho, que es infinito, y por eso podemos decir que es algo que no tiene fin, es infinito. Muchi, porque es una categoría que en nuestro mundo es difícil de entender. Doctor Lyman, ¿por qué es en relación con nosotros? Infinito, en la sabiduría de la Kabbalah, es la cualidad del Creador, porque Él es infinito, y en nuestro mundo no hay una cosa así, porque estudiando la sabiduría de la Kabbalah, aún vivimos en este mundo y aún tenemos que sentir el mundo superior, entrar en él, sentir sus límites, y por eso en nuestro mundo la gente que estudia Kabbalah se limita, es pequeña, y la luz superior es donde la gente llega al mundo del infinito, pero no por sí mismo, porque hay mundos, hay lugares, hay creaciones, etcétera. Porque al menos en el estado de infinito, llegar al estado de infinito. Mucho. En conclusión, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta primera parte del estudio de las 10 sefirot, esta parte que habla de las emanaciones. ¿Qué podemos decir de esta clase? Que hay solo un ítem
que es el mundo, la luz superior, y ahí eso es lo que escribe Bala Sulam. Doctor Lyman, así es como es, sí, sí, pero hay que decirlo para los estudiantes. Doctor Lyman, creo que tienen que leerlo varias veces y tratar de entender de alguna forma, absorberlo, sentirlo, y así es como puede avanzar. Por el cierto, está escrito en ruso el estudio de las 10 Sefirot de Ari, de Bala Sulam, y su explicación también está dada hace muchos años, hace como 20 años. Todo esto que estamos hablando también fue dado y lo dejamos así hasta la siguiente vez. Lo mejor.